Hola, ¿qué tal amigos de la Huerta del Negro? Hoy vamos a hablar de tomates. Me encanta el tomate, te voy a mostrar todo el proceso que necesitas saber para poder cultivarlo en macetas, ya que probablemente no tengas un espacio demasiado grande en tu casa o en tu huerto y siempre viene súper bien poder cultivarlo en pequeños contenedores. Te voy a mostrar todos los detalles que necesitas saber desde el inicio de cómo obtener las semillas hasta la parte de la cosecha. Por ende, no te lo puedes perder. Lo primero que tienes que saber es que para obtener las semillas tienes un par de opciones. Una de ellas es comprar un tomate en el supermercado, extraer la semilla y sembrarla. Sinceramente, esta opción yo no te la recomiendo, ya que ese tomate que obtienes en un supermercado no sabes la variedad que es, no sabes de dónde viene, si es una variedad que procede de una semilla híbrida. Entonces eso te pudiese causar problemas al momento de cultivarlo. Yo te recomiendo que compres semillas de buena calidad y esa opción de tomar las semillas del tomate del supermercado, simplemente tómalas si no tienes ninguna otra opción y quieres experimentar, pero no es la más segura. Hay una explicación científica en esto de los tipos de semillas y las que son híbridas y la de polinización abierta. Si quieres saber un poco más de ese tema en concreto, puedes ir a mi IGTV en Instagram. Ahí tengo un video que hice hace buen rato donde explico todos los tipos de semillas y cuál es el detalle entre las semillas híbridas y la de polinización abierta, y tal vez ahí vas a tener una idea más clara del por qué no es tan recomendable sacar semillas de vegetales que compremos en supermercados o en alguna otra tienda. Entonces más bien yo te voy a recomendar que utilices semillas que puedas comprar en alguna tienda de tu localidad, o también puedes de repente comprarlas online, que es una opción muy segura, que es la que yo usualmente hago, donde puedes obtener un amplio catálogo de diferentes variedades de semillas de tomate y la puedes cultivar según la que mejor se adapte a tu región o la que consideres que más te va a gustar. Es muy importante que sepas qué variedad de tomates estás sembrando, ya que no todos los tomates saben igual, no todos crecen igual, no todos tienen la misma resistencia contra enfermedades y plagas, así que entre más documentado estés en relación al tipo de semilla y variedad de tomates que estés sembrando, te va a ir muchísimo mejor durante el proceso. Así que mi recomendación es que investigues siempre qué tipo de tomate es el que estás sembrando, que evalúes en internet un poco de información y entonces decidas si es la variedad que te conviene o no. Una vez que tengas tus semillas, entonces yo te recomiendo que utilices un contenedor o un vaso como este, donde puedas poner una o dos semillas para que ellas germinen. También tienes otras opciones de utilizar bandejas de cultivo, pero yo te recomendaría mejor un contenedor de un tamaño similar a este, para que tenga suficiente espacio para poder desarrollarse de forma apropiada. Una vez que germinen las semillas, si te germinan dos, entonces simplemente sacas una de las plántulas cuando ya tenga como una semana o dos, y si te germina una, pues perfecto, la dejas allí. Si no te germina ninguna, bueno, entonces vas a tener que empezar el proceso. En realidad yo te recomiendo que tengas como 2 o 3 vasos como este para que tengas varias opciones creciendo. Si no te funciona una, ya tienes la otra opción y así te vas. Entonces inicialmente haces el semillero en un contenedor como este. Luego, cuando ya la planta haya crecido un poco más, y si se te queda corta y todavía no quieres pasarla a su lugar definitivo, a su maceta definitiva, entonces puedes utilizar un contenedor más grande. Simplemente pasas el tomate de esta maceta a una un poquito más grande para que ella pueda seguir desarrollándose en un espacio un poco más amplio. Eso es si no tienes todavía el lugar definitivo o la maceta donde la vas a poner, o si de repente hay problemas climatológicos, a lo mejor está lloviendo mucho en ese momento y prefieres no sacar el tomate todavía a la intemperie. Entonces tienes esas opciones, ¿no? A medida que va creciendo el tomate, lo puedes ir pasando a un contenedor un poquito más grande para que continúe su desarrollo. El sustrato que yo utilizo para los semilleros es una combinación de diferentes elementos que puedes ver todo el detalle en el video que hice anterior, que se llama cómo hacer un sustrato bomba, o un buen sustrato, un sustrato de calidad. Ahí vas a ver todo el detalle que necesitas para hacer un sustrato que puedas utilizar para tus tomates desde la fase del semillero hasta cuando ya lo tienes en su maceta definitiva. Es importante recalcarte que el semillero o el contenedor que tiene las semillas debe estar en un lugar con sombra. Una vez que el tomate germine, entonces sí, ya puedes contemplar pasarlo a un lugar donde reciba luz directa, y es mejor que la luz cubra totalmente la planta y no solamente venga de un lado, sino la planta va a tender a doblarse un poco porque está en búsqueda de la luz.
Entonces trata de que el espacio que tengas esté bien iluminado para que ella pueda desarrollarse súper bien. Es muy importante también que tomes en cuenta que cuando tu tomate lo tienes ya en tu contenedor y va creciendo, debes seguir suministrándole nutrientes. A veces cometemos el error que obtenemos un muy buen sustrato inicial, tenemos nuestro tomate creciendo y nos olvidamos y pensamos que este sustrato va a mantener todos los requerimientos necesarios a nivel nutricional para el tomate de forma permanente. Eso es un error. Cuando sembramos en macetas, a medida que vayamos regando la planta, los nutrientes de esa misma forma se van lavando o van desapareciendo del sustrato. Así que tienes que recordar siempre de estar incorporando, puede ser semanalmente, algún tipo de fertilizante o abono, ya sea sintético o orgánico. Si vas a utilizar fertilizantes orgánicos, trata de ponerle una aplicación cada semana, puede ser de humus de lombriz o de compost o cualquier otro tipo de abono orgánico que tengas. En tal caso de que utilices la opción de algún fertilizante sintético, entonces sigue las recomendaciones del fabricante y trata de aplicarlo justamente como te lo indican, porque el tomate requiere muchos nutrientes, demasiados nutrientes. Entonces, donde no reciba esa calidad que necesita a nivel de nutrición, entonces puede empezar a tener problemas a nivel de enfermedades o su desarrollo no va a ser el óptimo y obviamente que eso no es lo que deseamos. Cuando el tomate ya está en la fase de floración, donde empieces a ver que se desarrollan las primeras flores, es importante que el potasio que le des en la alimentación sea mayor a los otros complementos nutricionales que le estés dando. Si no entiendes bien cuáles son los componentes que aparecen en la etiqueta de los fertilizantes, que aparecen unos números y usualmente cuando empezamos no sabemos qué significa, te recomiendo que le des una ojeadita a mi primer video de YouTube. Ahí te hablo de qué significa cada uno de esos números que aparecen en la etiqueta de fertilizantes. Entonces, cuando lo vayas a comprar, asegúrate de que cuando la etapa de floración inicie en el tomate, entonces utilices uno que tenga la parte de potasio, el número de potasio un poco más alto, ya que ese es el requerimiento básico para que el tomate tenga una mayor floración y que los frutos cuajen de mejor forma. Cuando el tomate tenga este tamaño aproximado o unas 5 semanas, ya lo puedes trasplantar a su maceta definitiva. El tamaño mínimo de una maceta para que un tomate se desarrolle bien es aproximadamente 20 litros o 5 galones. Yo recomiendo unos 30 o 35 litros, pero con 20 lo puedes hacer. Y debe tener una altura de 35 centímetros para que pueda desarrollarse bien sus raíces hacia abajo. Un aspecto muy importante es que puedes cortar sin miedo las hojas que están en la parte inferior y así puedes trasplantar de una forma más profunda. Toda la parte del tallo que cubras con tierra va a desarrollar raíces. A la planta le viene muy bien que tire más raíces en esa área para que pueda absorber mejor los nutrientes y de esta forma también esté más firme. Preferiblemente debes realizar el trasplante en las últimas horas de la tarde para que el sol no les dé tan fuerte el primer día. Recuerda que se tiene que adaptar a su nuevo medio y entre más plácido sea ese cambio, mejor para la planta. Tengo un video con consejos para el trasplante que seguro te será útil si necesitas más información sobre el tema. Si sembraste un tomate tipo indeterminado, que son los más comunes, el tomate no parará de crecer en forma vertical. Así que puedes ponerle una vara de madera, bambú o algo similar para que tenga donde sostenerse. También hay muchos otros métodos de entutorado que puedes encontrar en internet, pero el más fácil es este. Si sembraste un tomate determinado, entonces la planta no va a crecer mucho. Te va a dar todos los tomates en una sola cosecha y luego se morirá. Entonces el tutor no necesita ser muy alto. Trata en la medida que sea posible sembrar tomates cuando la temporada de lluvias haya cesado o por lo menos no sea tan intensa en tu región. La lluvia es uno de los principales problemas que tiene el cultivo de tomate, ya que cuando las hojitas se mojan, usualmente empiezan a ser aún más susceptibles a adquirir hongos y enfermedades. Así que en la medida que sea posible, trata de evitar al máximo sembrar tomates en época de lluvias. Aunque si vives en un lugar como donde yo vivo, en Changuinola, Boca del Toro, donde el clima es bastante inestable, uno nunca sabe cuándo es temporada seca y cuándo es temporada lluviosa, eso puede ser un verdadero reto, pero aún así, si tú puedes determinar en qué región va a haber menor cantidad de lluvias o precipitaciones en tu área, entonces trata de sembrar tomates en ese momento, te va a ir muchísimo mejor. O si tienes la opción de poner algún tipo de techo transparente o algo para protegerlo, eso va a ayudarte muchísimo. Recuerda que a los tomates les gusta el sol, ellas deben estar recibiendo sol pleno, mínimo 6 horas de sol diario
Si lo tienes a la sombra, su desarrollo no va a ser muy bueno y la calidad de frutos que va a dar también va a ser muy poquito y no van a ser de buena calidad. Así que siempre el tomate a pleno sol. Si tienes la opción de utilizar algún tipo de acolchado en tus tomates, eso te va a funcionar sumamente bien. Solo que recuerda que si estás en época lluviosa y tienes tus tomates y si tienes demasiado acolchado cerca del tallo del tomate, puede causar el efecto inverso, ya que va a haber demasiada humedad allí y eso pudiese atraer más enfermedades. Pero si estás en época seca, el acolchado te va sumamente bien, ya que así no se va a secar demasiado el sustrato y además que hay ciertos microorganismos que van a crecer en esa parte donde tienes el acolchado y el tomate lo va a aprovechar sumamente bien. Cada vez que veas hojas amarillas o círculos marrones con amarillo en alguna de las hojas del tomate, córtala inmediatamente. La mayoría de las veces es producida por hongos y eso es lo que no queremos. Y si mantenemos esas hojas infectadas, por decirlo así, en la planta, se va a desarrollar de forma masiva muchísimo más rápido. Sin embargo, si vamos cortando esas hojas que vemos dañadas o con esas manchas, entonces el desarrollo del hongo en la planta va a ser menor o va a avanzar muchísimo más lento. Así que nos conviene ir quitando todas esas hojas feas, dañadas, con manchas marrones o amarillas, para que la salud de tu tomate pueda expandirse muchísimo más. También es importante que sepas que las hojas inferiores, las que están cerca de la base del sustrato, debes cortarlas para que no tengan contacto con el agua cada vez que riegues, porque al regar puede haber salpicaduras, las hojas van a recibir parte del agua y el sustrato se va a adherir también a esas hojas inferiores y esa humedad que se genera ahí pudiese atraer a enfermedades. Así que siempre te voy a recomendar que esas hojas inferiores la cortes, no hay ningún problema, el tomate va a seguir tirando otras hojas en la parte media y superior de la planta. Nunca dejes que tu planta de tomate se deshidrate. Al estar en macetas, usualmente tienes que estar aún más pendiente del riego, ya que es un espacio limitado, un poco más pequeño y tiende a secarse más rápido. No te puedo decir exactamente cuánto o qué cantidad de agua debes tirar, porque eso va a depender de la temperatura del lugar donde estés, del tamaño de la maceta, del tipo de sustrato, si pusiste algún tipo de componente que retenga la humedad. O sea, es muy variable. Tienes que evaluarlo dependiendo de la observación que vayas viendo. Donde tú ves que tu planta se seca demasiado, eso quiere decir que requiere agua. Yo aquí usualmente la riego en la mañana y en la tarde. Pero de repente, si el día no está sumamente caluroso, tal vez con un riego de la mañana baste. Así que, como te digo, debe ser basado en tu observación y nunca dejes que quede totalmente seca, porque en esos momentos es donde la planta está más susceptible al ataque de plagas y además que el tomate requiere un buen riego para tener un desarrollo óptimo y que sus frutos se desarrollen muy bien también. Así que es imperdonable que dejes a tu planta con sed. Tener un fungicida orgánico es sumamente importante. Es como ir a la guerra sin tener algún tipo de arma. Necesitas tener un fungicida orgánico en casa si vas a cultivar tomates, porque como te comenté, es muy susceptible en los tomates a cualquier cantidad de hongos. Entonces vas a necesitar tener a la mano un fungicida para que te vaya ayudando a poder reducir la cantidad, o más bien reducir la velocidad con que ese hongo pudiese deteriorar tu planta. Entonces es importantísimo que lo tengas en casa. Hay opciones orgánicas, siempre te voy a recomendar las opciones orgánicas. Trata de, en la medida que sea posible, no utilizar ningún fungicida químico, pero también puedes utilizar fungicidas caseros, ¿no? Que puedes encontrar en internet un montón de opciones. Yo en realidad prefiero comprar el fungicida orgánico que ya esté preparado y simplemente lo aplico, pero hay muchas opciones en internet que puedes buscar y también aplicarlo en caso de que te guste más hacer tu propio fungicida en casa. Y bueno, prácticamente en la parte final lo que queda es la parte de la cosecha, la parte más importante, cuando vas a ir a disfrutar de tus tomates. Basta con que lo tomes cuando están empezando a ponerse rojos, en caso de que tengas tomates rojos, porque hay tomates rojos, hay tomates amarillos, hay tomates anaranjados, hay tomates rojos con amarillo, hay tomates hasta de 3 colores distintos. Entonces todos van a madurar con un color distinto, ¿no? Pero si es un tomate rojo, por ejemplo, cuando empieza a ponerse rojo, si quieres, ya los puedes ir quitando de la planta y lo terminas de madurar dentro de casa. En mi caso, yo prefiero que quede en la planta lo más posible cuando ya esté totalmente rojo, porque me gusta salir al huerto y ver los tomates rojitos allí y ir a cosecharlos. Pero si tienes alguna plaga, condiciones climatológicas que te beneficia más bien ir agarrando el tomate antes de que se ponga totalmente rojo y no dejarlo tanto tiempo expuesto, pues tienes la opción también de tomarlos cuando empiecen a madurar
y que maduren dentro de casa. Hay muchos otros temas pendientes en relación al tomate, como las enfermedades y plagas, pero eso lo estaremos tratando en próximos videos. En este simplemente me interesaba que supieras cómo es el proceso para cultivarlos desde su fase inicial hasta su parte final. En medio puede haber cierto tipo de inconvenientes, ya que el tomate es una planta que a mí me encanta, es mi cultivo favorito, pero es sumamente susceptible a diferentes enfermedades, como te he comentado muchísimo en el video. Entonces, entre más conozcas los tomates, mejor te va a ir. Así que es importantísimo que te vayas documentando, que vayas viendo los videos de la Huerta del Negro, no te los pierdas, y poco a poco te iré dando más información para que puedas tener esos tips claves para que tus cultivos crezcan de la mejor forma y no sufras tanto en el proceso. Hasta la próxima.